Hey, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia. Nuevamente estamos en Lima y agradecemos a Carlos que siempre nos facilita acá el espacio en el estudio. Estamos aquí en Miraflores. Y ahora tengo un invitado que queríamos ya hace un tiempo grabar con él y ahora se dio la oportunidad. Está con nosotros Willy Briones. Bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Joris? Gracias por la invitación. ¿Qué tal Lima? ¿Cómo está por acá de frío? Lima está buen clima, solo siempre la humedad hace estragos. Hace ahí, se nota. Yo que vengo del norte, que no hace tanto frío como acá, se siente. O sea, nosotros sentimos bastante el frío porque es más duro. O sea, lo sientes hasta en los huesos. ¿Verdad? Si no hace un frío gigante, pero la humedad hace la diferencia Sí, aquí, hace ¿no? notarlo. Qué chévere. Gracias por estar. Vamos a agradecerle también a Quique. Quique Brena fue quien nos ayudó a conectar para poder tener este tiempo y este episodio. Y bueno, es iniciar conociendo un poco de Willy Briones. ¿Quién es Willy Briones? ¿Cómo aparece Willy Briones en el mundo cristiano acá en Lima, perdón? Soy parte de Camino de Vida por los últimos 26 años. He estado en diferentes cosas, principalmente con jóvenes y adolescentes, y ahora también como pastor de una sede que tenemos aquí en Lima, y siempre parte de Camino de Vida. 26 años. Básicamente casi todas las etapas le he debido entrar a la iglesia. Sí, yo llegué como adolescente, estuve como parte del grupo de adolescentes, después con jóvenes, después sirviendo también en jóvenes por muchos años y hasta el 2021 como parte de Get Up, que son los adolescentes de nuestra iglesia, por 7 años. Entonces, ese es un poco el resumen de mi historia, ¿no? De los 26 años. 7 años en GERAP y creo que es el espacio al menos donde yo he podido conocerte y ver el trabajo de Camino de Vida. Bueno, para hacer también un poco la aclaración, Camino de Vida es una iglesia referente aquí en el Perú y no solo en el Perú, en el extranjero conocen a Camino de Vida. Yo he estado con amigos de fuera del país que cuando vienen a Lima quieren ir a Camino de Vida para conocer y obviamente los hemos llevado y es una iglesia ya referente en América Latina. Y Get Up es parte de Camino de Vida, es el Ministerio de Adolescentes, que has dirigido por 7 años, 7, 8 años, 7 años. 7 años, y que también marca una relevancia dentro de los ministerios de adolescentes y jóvenes, porque la gran mayoría, o sea, mis chicos allá en Trujillo están viendo qué hace Get Up para tomar algunas ideas y de repente tratar de cambiarlo y adaptarlo a lo que hacemos allá, ¿no? Pero Get Up es un referente. ¿Cómo ha sido entrar a Get Up? ¿Cómo fue entrar y trabajar con los adolescentes? Y luego también cómo fue el desapegarse también del trabajo de adolescentes. Sí, siempre me preguntan por Get Up. Yo digo, siempre que tenemos oportunidad de estar en el ministerio, sirviendo, en este caso con los adolescentes o las personas, en este caso los padres, que son normalmente los que tenemos relación, asocian mucho el hecho de lo que podemos dar a un adolescente en Get Up. Pero en este caso también yo tomo muy importante el hecho de lo que pude recibir estando en Get Up. Honestamente al comienzo la historia eh, de una transición o el tomar el Ministerio de Adolescentes no fue planeado realmente. Cuando yo veía a los adolescentes, los veía de lejos, los veía movidos, mucha bulla, yo soy más tímido, más callado, los veía de lejos porque estaba con los jóvenes y para mí el grupo de jóvenes ya parecía mucho movimiento para cómo soy yo y veía de lejos los adolescentes, pero cuando hubo la necesidad por un cambio de liderazgo, yo recuerdo la conversación con Pastor Taylor en nuestra iglesia y él me decía, hey, ¿tú tomarías Get Up por un par de meses? Okay. La conversación es que siempre sucede, ¿no? Un par de meses siempre es a veces sinónimo de puede ser mucho tiempo. Y yo dije sí. Y dije sí. Y me dijo, no necesitas pensarlo, no necesitas meditarlo un poco. Digo no porque veo la necesidad y yo siempre estoy dispuesto donde hay la necesidad. Y dije que sí. Y esos 2 meses se convirtieron 7 años del privilegio de estar ahí. Yo lo llamo como el privilegio de que chicos de esa edad me hayan incluido en parte de su historia.
Entonces muchos dicen los adolescentes son muy movidos, a veces no hacen lo que le decimos que hagan y no sabemos cómo llegar a ellos, un poco complicados, entre comillas, pueden decir muchos desde esa mirada de un adolescente, pero para mí siempre animo a aquellos que trabajan con adolescentes porque sí realmente creo en el privilegio de ser parte de la historia de ellos, ¿no? Entonces, así fue el proceso de tomar Get Up, en el durante, de estar con los adolescentes. A veces otros grupos preguntan acerca de, hay un manual del trabajo con adolescentes y realmente cuando me preguntan yo digo, no hay un manual, no tenemos un manual, pero fuimos aprendiendo haciendo, fuimos aprendiendo con el tiempo también en detalles, en formas, en pequeñas experiencias que hacían la gran diferencia. Entonces no teníamos un manual, pero teníamos, gracias al equipo, porque el equipo siempre hace la diferencia, tuvimos el deseo de dar lo mejor a los adolescentes, ¿no? Entonces ese proceso de estar en Get Up fue ese, el deseo de dar lo mejor a los adolescentes de nuestra iglesia. Creo que es una clave muy importante, ¿no? Uno a veces cree que solo se trata de la estrategia, pero se trata también de querer hacerlo, de tener las ganas de querer ayudar al adolescente, ¿no? De acercarlo al Señor, como dijiste, de ser parte de al menos un poco de la vida de ellos, porque estos adolescentes luego se convierten en jóvenes, en adultos, se casan y su vida dentro de la iglesia sigue siendo también parte de nuestra vida. Entonces, Sí, ya te recuerdan, ¿no? ¿Te acuerdas cuando yo era adolescente y tú eras mi pastor o tú eras mi líder o tú simplemente servías en adolescentes y cómo ellos te recuerdan 10, 15 años después y agradecen que creíste en ellos, agradecen que no dejaste de creer en que ellos podían en Dios encontrar lo que el propósito de Dios para su vida, ¿no? Creo eso es clave y es el privilegio de poder estar en este caso, con los adolescentes, ¿no? dentro de los 7 años, de repente al inicio de la transición, creo que hay miedos y hay siempre el qué va a pasar, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo fuiste encontrando el camino para poder desarrollarte con ellos? Am, Creo que habían ciertas bases, ¿no? Ciertos detalles que tomaba importante en el ministerio con los adolescentes. Lo más importante que tomaba no era la estrategia o las formas, ¿no? Porque muchas veces estamos buscando las formas o estamos buscando el planeamiento o lo- la envoltura dentro de lo que ve un adolescente, pero todos sabemos que lo más importante no es la envoltura, sino lo de adentro. Entonces tú puedes tener una envoltura llamativa, tú puedes tener una envoltura que te atrae, tú puedes tener una envoltura que te gana, pero lo de adentro es lo que realmente hace la gran diferencia. Entonces, queríamos tener un ministerio atractivo para los adolescentes, pero lo principal era un corazón por ellos, un corazón genuino. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta, ¿no? Cuando es solo tu trabajo, cuando es solo lo que haces y das lo que, tal vez algo que no es lo mejor, sino das algo simplemente por ellos. Pero yo siempre tenía en mi corazón, decía, ah, probablemente los adolescentes que lleguen a Get Up y que puedan interactuar con el equipo, que siempre sepan que hay gente aquí que los ama de verdad, que está interesado en ellos, que no es el trabajo, no es simplemente hacer algo por hacer, sino que cuando ven la envoltura dentro se dan cuenta que hay un interés genuino en ellos. Y creo que eso hace gran diferencia, porque, porque ellos son muy inteligentes, captan detalles y eh, siempre están viendo y observando, a veces no haciendo lo que le dices, a veces no yendo por donde el deseo de Dios, pero en algún momento siempre están dándose cuenta de esos detalles. Entonces, lo principal para nosotros era que en verdad hay un corazón por ellos
de servirlos y amarlos y creer en ellos. Y de hecho, que vaya una envoltura atractiva, atrayente, que vaya de acuerdo a lo que ellos están viviendo el día de hoy o lo que están viendo o deseando en cuanto a las formas. Entonces creo que las dos cosas se complementan, ¿no? Porque tú puedes tener el mejor mensaje del mundo, pero con una envoltura no atractiva, no va a ser tan sencillo que alguien quiera lo que probablemente ven. O tú puedes tener una envoltura súper llamativa, súper increíble, pero cuando ven dentro no hay el mejor mensaje del mundo. Entonces creo que los dos van de la mano y fuimos aprendiendo, pero también con el equipo algo que decíamos es, probablemente no tenemos todas las respuestas, pero algo que nos vamos a caracterizar es de siempre intentar hacer algo. Probablemente no sabemos cómo, o nos han salido cosas mal, ¿no? No es que todo ha ido bien, detrás de escena no ha ido todo perfecto, pero con el equipo siempre le decía, probablemente no tenemos todos los recursos, no tenemos todas las ideas claras, no tenemos todo fácil, pero que un adolescente cuando llegue cada sábado, en este caso, a nuestras reuniones, sepa que le hemos puesto mucho corazón y trabajo a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces creo que ese también era un mensaje, ¿no? Lo que decía hace un ratito, ¿no? El joven, el adolescente se da cuenta de tu intención, se da cuenta de cómo llegas a él, ¿no? De si realmente estás haciendo lo que decías porque quieres estar en su vida, porque quieres acercarte a él o porque quieres cumplir con un trabajo nada más, ¿no? Y a veces esto marca la diferencia. De repente dentro del trabajo que has tenido y que has hecho con adolescentes, yo sé que la gente siempre pregunta por las estrategias, ¿no? Por cómo llegar a ellos, por cómo alcanzarlos, cómo hacer una buena reunión, ¿no? Y todo lo demás. Pero yo creo que va más allá de la reunión, ¿no? Porque también hay una vida que ellos tienen entre semana, de domingo al siguiente viernes o al siguiente sábado que se van a encontrar, hay una vida. ¿Cómo era el trabajo en la vida del joven? ¿Cómo trataban ustedes de involucrarse con ellos? Sí, creo que pueden haber varios lados que tomamos importante. Número uno, importante era que el ministerio de adolescentes no era su todo. Claro. Su todo en cuanto a una familia de fe era la iglesia. No era Get Up, ¿no? Queríamos que, y gracias por nuestros pastores, en este caso Camino de Vida, Pastor Robert, Pastora Karen, que siempre daban espacio e importancia a los adolescentes. Entonces un adolescente no era solo Get Up, Get Up, Get Up, sino era Camino de Vida, era su camiseta. Entonces eran rodeados por más que solo sábado una reunión. Eran rodeados muchos de ellos involucrados sirviendo por otros líderes, por otros tal vez matrimonios que a veces los acogían como hijos y era más que solo el ministerio. Y eso era creo que clave. Cuando un adolescente es parte de un grupo, un ministerio y es solo camiseta el ministerio, en algún momento va a dejar de ser adolescente. Y si solo fue el ministerio, a veces se siente perdido, ¿no? Cuando sale ya acabó cole, en este caso nosotros tenemos la edad de colegio, de secundaria. Entonces cuando un adolescente solo se identificó con el ministerio y acaba su cole y ya no es Get Up, pero se siente perdido, ¿no? Pero eso es un punto importante para nosotros, ¿eh? Es un punto importante que son parte de Camino de Vida, no solo de Get Up. Y después creo que una de las cosas importantes que hacíamos en Get Up es relación, que sean amigos y había mucha intencionalidad en hacer cosas para que creen esa amistad. Es decir, no solo llegaban a una reunión, salían de la reunión, se iban, sino que hacíamos mucho para que un adolescente encuentre amigos y sea más sencillo. Ahora, conocemos, algunos hacen amigos en 10 minutos, ¿no? Algunos hacen amigos en un mes, porque somos diferentes. Entonces, por ejemplo, teníamos tribus, ¿no? Las tribus con las cuales eran grupos, tenían liderazgo, tenían amigos, competían, hacían diferentes actividades, pero era la excusa para que cuando alguien llega puede ya
involucrarse sencillamente en una familia. Entonces creamos familia y con todo lo que teníamos de no solo sábado, sino domingo, estábamos en la iglesia también y hay grupo pequeño en la semana, el que tú quieras, el que tú deseas. Pero ya las amistades se hacían fuerte y hacían otras actividades, ¿no? Como la vida misma, ¿no? Ya iban a salidas y Sí. reuniones. Y eso es lo más a veces que permanece, porque ya hacen amistades muy naturales, ¿no? Más que solamente que toda la iglesia lo establece, la iglesia puede poner ciertas formas que ayudan, como un grupo pequeño, como una tribu, pero lo demás se hace bien natural, ¿no? De amistades bien fuera de la organización, sino amistades de la vida diaria y que normalmente tienen amigos para toda la vida, ¿no? Y siempre ha habido esta especie de divorcio, lo digo porque también me pasó a mí cuando me tocó encargarme de los jóvenes. Siempre ha habido como una separación, ¿no? Creíamos equivocadamente que los jóvenes están separados de los adultos o que no están, no sabíamos cómo llevarlos a los demás cultos o cómo involucrarlos en el resto de la iglesia, porque es complicado, porque nos equivocamos, digo, y nos enfocamos solamente en el trabajo del sábado y lo hacemos espectacular el sábado y el adolescente está ahí pegadazo y le gusta, pero ya el resto de semana, como es un poco quizás diferente, ya no quiere ir, no quiere conectar. Entiendo cuando dices que formaron familia para que puedan conectarse, pero ¿les pasó algo similar o cómo lo vieron, cómo lo vivieron ustedes, de que el que llega el sábado también tenga ganas de ir el resto de la semana? Sí, creo que yo tomé Get Up, había un poco la dificultad de las transiciones entre los que salían de Get Up y que se puedan unir al grupo de jóvenes, ¿no? Ah, Porque a veces es difícil, ¿no? No, me quiero quedar en Get Up, porque aquí están mis amigos, porque aquí conozco, porque... Entonces, cuando ya sienten que es camino de vida todo, esas transiciones se hicieron mucho más sencillas. Porque decimos, Camino de Vida es una casa con diferentes cuartos, ¿no? Ah, y si estás en el cuarto de Get Up o estás en el cuarto de Central, que son el grupo de jóvenes, es la misma casa, ¿no? Es la misma casa, la misma familia, solo con diferentes cuartos. Entonces, eso le ayudó un poco al adolescente de sentirse, ok, estoy en la misma familia, estoy en la misma casa, no es que ya estoy fuera de esta casa, ¿no? Entonces eso ayudó mucho, pero yo honestamente doy gracias a Dios por nuestros pastores, que siempre tenían en mente ah, una iglesia generacional, ¿no? Camino de Vida a veces es reconocida o vista como una iglesia juvenil, pero realmente no es una iglesia juvenil, es una iglesia generacional donde cada persona, desde un bebé hasta un anciano, tiene un lugar en Camino de Vida, ¿no? Cada uno tiene un lugar y va a transicionar en toda su historia y siempre va a tener un lugar en Camino de Vida. Y parte de eso es los adolescentes. Entonces hay una anécdota a veces la cuento por ahí cuando me preguntan cuál es el corazón de la casa con los adolescentes, pues no solo el ministerio, sino de la casa. Antes, cuando yo tomé Grab, eran como unos 100 personas y había un ambiente en iglesia, un segundo piso, donde hacíamos las reuniones. Y habían dos ambientes, solo que había una pared y eran dos ambientes que se utilizaban, pero ya era muy pequeño ese ambiente. Entonces un día vimos todo, planeamos con profesionales y todo, y quitamos esa pared de un sábado a otro, quitamos esa pared y al final entraban mucho más, podían entrar como 150, 180 adolescentes en ese lugar, ese ambiente de la iglesia, pero llega un momento en que ya seguían viniendo más adolescentes y ya no entraban en ese lugar, ¿no? Y lo que teníamos un día sábado había adolescentes en ese ambiente de la iglesia y en el coliseo, en el ambiente principal, había una reunión de iglesia. Entonces, al ver nuestros pastores que los adolescentes ya estaban muy ajustados en ese ambiente, hablaron con la iglesia y dijeron, vamos a cerrar este servicio para adultos
y vamos a darle ese servicio a los adolescentes. Okay. Y fue un mensaje para ellos, ¿no? Porque si somos muy honestos, el tema de ingresos, de ofrenda, los adultos que quieren su servicio, ¿por qué me quitan mi servicio? No era una decisión tan sencilla, pero para mí no fue una decisión o un movimiento solamente, sino fue un mensaje de decirle a los adolescentes, ustedes son importantes aquí, y como iglesia, si tenemos que cambiar este horario para ponerlos a ustedes, vamos a hacerlo porque ustedes son importantes. Hey, ¿qué tal? Si estás disfrutando de este podcast, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad en Telegram. El link está en la descripción de este video y así puedas enterarte del nuevo contenido exclusivo que estamos preparando para ti. Gracias por quedarte hasta aquí y puedes seguir disfrutando del... Claro, son parte de esto, ¿no? O sea, no es que a veces nos pasa eso y creo que a mí me pasa con los niños, porque creemos que los estamos dejando en un lugar para que los entretengan mientras los adultos están aprendiendo de Dios, ¿no? Y no es así, ellos también están llenándose del Señor y son parte también de esta familia de Dios, esta familia de la iglesia, ¿no? Pero sé que hay de repente más anécdotas dentro del trabajo con los adolescentes y por ahí quizás qué fue de lo más complicado que ha tocado con el trabajo de adolescentes. Lo más complicado, no sé si tengo algo como muy complicado que pasó. En mi caso personal, tal vez lo más complicado para mí como Willy fue el hecho de la interacción con ellos. Como decía, yo soy callado, más tímido y tenemos el estereotipo de que el que trabaja con jóvenes y más con adolescentes debe ser alguien extrovertido y alguien que interactúa bien y es alguien que su personalidad le ayuda a llegar a los adolescentes. En mi caso fue diferente porque yo soy más callado, más tímido, un poco más serio. Entonces me dicen, ¿cómo llegabas a los adolescentes? Y eso fue un reto para mí. Eso fue un reto para mí. No sé, en Camino de Vida muchos adolescentes y muchas personas me conocen como de aquel pastor que se conoce los segundos nombres de las personas. Okay. Y me dicen, ¿por qué? Porque solo por bromear, es molestar, conoce el segundo. Yo digo, no, eso nació en Gerard. ¿Por qué? Porque veía a los adolescentes y yo decía, ellos sabían quién era, pero yo no estaba en Gerard antes de. Estaba en otro grupo. Entonces sabían quién era, pero no habíamos interactuado en mayor detalle. Entonces ellos, cuando quería llegar a ellos, yo en algún momento, una de las formas fue, llamé a alguien por segundo nombre. No sé cómo sucedió, pero eso rompió el hielo. Porque me dijo, ¿cómo sabes mi segundo nombre? No me gusta y esto, que lo otro. Y eso rompió el hielo con alguien. Entonces comencé a aprenderme los segundos nombres de ellos para romper el hielo, ¿no? Entonces fue un reto para mí llegar a ellos, pero yo decía, para muchos su personalidad, de muchos líderes su personalidad lo hacen crear vínculos más rápido, pero aunque mi personalidad no es así, voy a crear vínculos más lentos, pero más fuertes, ¿no? Entonces, con el tiempo van conociendo el corazón, van conociendo la sinceridad de que en verdad me importas. No es solo el trabajo que me han dado, sino es en verdad me interesa tu vida, que te vaya bien. Y creo que ese fue, para mí personalmente, fue el mayor reto de trabajar con adolescentes. Hay algo que al menos a mí también me ha costado y trato ahorita de hacer una comparación porque el trabajo que yo he hecho por algunos años, bueno, tu trabajo ha sido más tiempo y de repente en un ambiente diferente, incluso en un contexto distinto, porque aunque estamos en el mismo país, igual la gente en Trujillo es un poco diferente a la gente aquí en Lima. Pero yo al menos he tenido siempre el problema con los padres. ¿Por qué? Por permisos o porque no eran cristianos. O porque de repente ya iban, si querían ir el domingo, ya no, tienes que escoger qué día quieres ir, o sábado o domingo. ¿Cómo ha sido el trabajo con los padres de los adolescentes? Creo que había también esos detalles de padres que tal vez eran más cuidadosos y el adolescente quería estar más libre. Y en cuanto a todo lo que tenía que ver con esos detalles, siempre nuestro mensaje con los adolescentes es honra a tus padres, obedece a tus padres. No, pero yo quiero y no me dejan y honralos porque vas a darte cuenta en el futuro. Siempre fue ese mensaje y creo que eso ayudó también para ganar confianza con los padres mismos.
¿no? Porque en muchas de las decisiones que tomamos, no, los adolescentes no lo toman, sino son los padres quienes toman. Entonces, ellos ganaron confianza al ver esa actitud, al ver ese detalle de honrarlos, pero también creo que muchos de ellos que no eran creyentes, no eran cristianos, fueron tocados porque veían a sus hijos diferentes, veían uh, un cambio, veían algo que no habían visto antes. Y con adolescentes, cuando tocamos a un adolescente y su familia no es creyente, muchas veces también tocamos a la familia. Entonces trasciende mucho más que solo la vida del adolescente, pero también creo que algo que nos dimos cuenta es, nosotros tenemos al adolescente unas horas en la semana, pero el adolescente tiene la mayoría de sus horas en casa, con la familia, ¿no? Entonces, vimos con el equipo de familias, con el Ministerio de Familias de nuestra iglesia, que también se podía hacer un trabajo con adolescentes, pero ellos también podían hacer un trabajo con los padres de adolescentes. Entonces teníamos muchos padres que llegaban, dejaban a sus hijos y esperaban a que acabe la reunión, pero tuvimos algo que ofrecerles durante esa espera y era grupos pequeños con padres adolescentes. Es decir, un, ¿qué hacen grupos pequeños? Es como un padre de su hijo de 12 años que está un poco rebelde y no sabe qué hacer y el mundo se acaba porque parece que no está haciendo un buen trabajo con su hijo, pero los padres de aquel que tiene 16 años le dicen, mira, ya hemos pasado por esto, te entendemos y podemos decirte esto y podemos aconsejarte esto, y fue muy valioso también por ellos, ¿no? Entonces, creo que son formas de cómo seguir sumando a la vida de los adolescentes y hubo fruto con eso. Sí, siempre, bueno, eso es una constante lucha ahí entre los papás, ¿no? Bueno, los que no conocen es más difícil, porque obviamente ellos no están viendo una vida de propósito, ¿no? Ellos están viendo que su hijo no está haciendo nada productivo, o eso es lo que, como lo ven algunos, ¿no? Pero me parece interesante varias de las estrategias que has contado que ustedes han aplicado. Y ahorita siguiendo hablando de adolescentes y yendo a otro tema interesante, porque el adolescente es en el momento en el que está que descubre muchas cosas y también descubre el amor, descubre el enamoramiento. Y si hay una mayor gama de personas dentro de un espacio, un ambiente, se pueden confundir con mayor rapidez o se pueden ilusionar con mayor rapidez. ¿Cómo manejaban ustedes el tema del enamoramiento dentro de Grab? Siempre había enseñanza. Son los temas que tocábamos en Grab, son los que estaban viviendo en su etapa, un adolescente. Entonces, parte de uno de esos temas era, de hecho, cuando siento atracción por alguien, cuando me gusta alguien. Es algo que no está malo el hecho de sentirlo, y es, creo, esencial el poder enseñarlo en la iglesia, ¿no? Aunque el principal lugar debería ser en la casa con padres, pero la iglesia también tiene un lugar en cuanto a eso. Entonces, nuestra tarea era enseñar, era aconsejar, pero como siempre decimos, no era decidir, ¿no? Okay. Entonces, cada chico decidía, porque en la iglesia no ponemos las reglas. Muchas de las reglas son puestas en la casa, los padres pueden poner reglas. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Inspirar, animar, aconsejar, enseñar, pero como sabemos, no todos hacen lo que enseñamos, ¿no? Entonces sucedía, pero yo quería siempre dar un mensaje. Decía, yo te aconsejo. Si tú me pides un consejo, yo te doy un consejo. Si tú me pides una opinión, yo doy mi opinión. Y tú puedes decidir. Y en esa edad van aprendiendo a que ellos van decidiendo. Algunos decidían algo, otros decidían diferente, pero sobre todo yo no creaba distancia si tú decidías diferente a lo que yo había aconsejado o lo que yo había puesto en la mesa. Si tú decidías diferente, no es que ya había una distancia, sino siempre había una apertura. Y creo que ese es el corazón de nuestra labor, ¿no? Nuestra labor es enseñar, inspirar, animar, poner en la mesa lo que sentimos de parte de Dios para tu vida, pero la decisión es tuya. Tú decides, y los padres, con la guianza de los padres, siempre estábamos hablando de eso.
Y ese era el corazón con los adolescentes, pero nunca había como la ofensa de tú haces diferente a lo que te digo, entonces ya no, siempre había eh, como esa apertura, ¿no? Cuando tal vez iban por un camino diferente. Y ese era siempre el corazón, o tratábamos de alguna manera. Ahora, cuando un adolescente tal vez va por un camino y tú dices no va a ir bien por ahí, como todo pastor, te duele, ¿no? Te sientes, pero nunca nuestro mensaje es de miedo, ¿no? De decir, no vayas por ahí, por si no vienes, si vas por ahí, ya no, y no me busques, y no, ya te va a ir mal, y no es un mensaje de miedo. Y el mundo de hoy es un mensaje de miedo. Si no vas por ahí, tratan de atemorizarte y hacerte sentir mal de por qué no piensas así, por qué no vas por aquí, por qué no haces esto. El mensaje de la iglesia no es un mensaje de miedo, ¿no? De alguna manera manipularte para que vayas o para que hagas o para que decidas. Ponemos ahí y tú tienes la decisión, ¿no? Creo que es de lo más importante que le toca al adolescente aprender en esa etapa, ¿no? Decidir. Porque quizás en ese momento decisiones son más simples, pero luego, al salir de esa etapa, vienen decisiones más difíciles. Entras a la universidad, tienes que estudiar una carrera de la que puedes vivir toda tu vida, y luego tienes que escoger de repente una pareja, y luego tienes que formar una familia, y decisiones empiezan a hacerse más y más complejas. Entonces, me parece importante esto porque también ocurre que si damos un consejo, el líder que quizás también está aprendiendo pueda esperar que el adolescente aplique tal cual el consejo le hemos dado. Y no ocurre, o sea, casi nunca ocurre así. El adolescente toma el consejo y lo va a hacer a su manera o va a hacer todo lo contrario, pero uno siempre tiene que estar para él. Entonces, no marcar distancia, como decías. Es peligroso dar un consejo como Como una obligación. obligación de que tienes que hacerlo, ¿no? Un buen consejero es aquel que te pone en la mesa cosas que tú no ves o cosas que tal vez por el momento tú no lo ves tan claro, ¿no? Entonces, ¿qué hace un consejero? Te pone esas cosas en la mesa. Pero depende de ti si es que las tomas, ¿no? Un buen consejero nunca va a imponer en la vida de alguien la decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que va mal, nosotros somos Lo responsable. los responsables de ese consejo. Entonces no tenemos esa ah, Ese derecho, esa autoridad, autoridad. no tenemos esa autoridad. Nuestra tarea es poner en la mesa. Y como digo, sí, detrás de escena, todo pastor, cuando alguien no va por el camino que crees que va a ir bien y lo ves, te duele el corazón, pero es como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Decidiendo, pero el padre esperando y con brazos abiertos, pero dejando a su hijo, ¿no? Decidir por él, ¿no? Sí, me parece muy importante. A veces nos cuesta. A veces el líder de adolescente o el pastor, que entiendo cuando estamos aprendiendo, ¿no? Porque estamos recién entrando a un trabajo así, hay mucha gente que quizás nos está escuchando y que está tratando de encontrar cómo trabajar con adolescentes. Yo tengo la oportunidad también de apoyar a S25 y ahí estamos en el chat con Juan y siempre hay gente preguntando y literal te preguntan, ¿qué hago con mis adolescentes? Entonces es una pregunta muy recurrente. Y a veces uno se carga queriendo resolver la vida del adolescente y no es nuestro trabajo, ¿no? O sea, nosotros estamos para acompañar, para guiar y, como decías, poner en la mesa las opciones de lo que puede ocurrir, sea bueno o sea malo, y él tiene que decidir. Y lamentablemente muchas veces aprendemos tomando malas decisiones, ¿no? Y eso no sirve para la vida. Sí, igual los adultos, lo mismo, ¿no? O sea, hablamos a veces de adolescentes, jóvenes, pero adultos es parecido, ¿no? Adultos parecido, igual, en la iglesia aconsejamos, ponemos en la mesa, inspiramos, animamos, pero adultos igual deciden a veces Vale. por el lado que desean. Entonces, es nuestra tarea, ¿no? Es nuestra tarea. Es la tarea del pastor. El pastor está para guiar, ¿no? O sea, el pastor no está haciéndola caminar a la oveja, ¿no? El pastor está guiando nada más por dónde tiene que ir. Y la oveja se puede ir por otro lado. Puede pasar. Pero había otra cosa que estaba pensando mientras ibas explicando el trabajo. A mí, a mí me apasiona, me gusta. Pero como yo tengo un equipo de trabajo,
tengo gente, ahorita estoy en Lima y los chicos están armando todo lo de mañana, lo de pasado mañana sábado. Y me están escribiendo, estamos en el grupo de WhatsApp siempre en contacto. Tengo alguien que se queda a cargo cuando yo no estoy, que es Roger. Y a veces también el equipo de trabajo tiene sus luchas. Y formar un equipo de trabajo tampoco es fácil, porque no solo se escoge un equipo de trabajo, ¿no? Se forman las personas dentro del equipo de trabajo. ¿Cómo era el equipo de trabajo de Grab? Siempre debemos recordar que eso es un proceso, ¿no? Creo que cuando llegué a Get Up y comenzamos, fue una de las cosas claves que sentí y que vi era el levantar un equipo, ¿no? Un buen equipo, un gran equipo, porque el equipo es lo que hace la gran diferencia. No es una persona que deslumbra, sino es un equipo el que hace la gran diferencia. Entonces fue un proceso y una de las cosas que a veces yo fallaba era ser impaciente con el equipo, con personas. Tengo mi lado un poco perfeccionista, pero a veces era muy impaciente en eso y cometía errores en cuanto a personas. Pero con el tiempo he ido aprendiendo de seguir invirtiendo en las personas, seguir trabajando con ellos y en el tiempo van a poder ver frutos de eso, ¿no? A veces somos muy rápidos en descartar personas o cambiar personas y cuando nos damos cuenta que el cambio simplemente fue un cambio de nombre, pero la misma necesidad está de invertir en las personas. Y creo eh, una de las claves que para mí era trabajando con el equipo es yo voy a llegar a algunos adolescentes, pero el equipo va a llegar a cientos de adolescentes. Entonces mi inversión principal era estar con el equipo, creer en ellos, tomar tiempo, seguir creyendo, dando oportunidades, aunque a veces era muy impaciente y muy perfeccionista en ciertas cosas y no salía como quería o como me gustaba y aprendí con el tiempo a ser más paciente y creer más en personas del equipo, pero también una de las claves que teníamos con el equipo es que los que querían servir con adolescentes eh, sepan lo que significa servir con adolescentes, porque a veces había alguien que deseaba servir, veía lo que hacíamos y le parecía atractivo y decía, ok, yo ayudo cuando puedo o cuando vengo y tengo una hora y a veces necesitamos gente comprometida que pueda saber cuánto significa servir con adolescentes. Entonces poníamos el peso pero también poníamos el hecho de creer en las personas que ya tenían ese corazón de servir con los adolescentes. Y fue con el tiempo que se fue armando un buen equipo y gente clave que sirvió, hizo posible lo que hicimos en Get Up en ese tiempo, ¿no? Muchos me ven a mí en mi historia, me preguntan por Get Up, pero yo trato siempre de recordar, era el equipo clave ahí que hizo una gran diferencia, ¿no? A veces a Pastor Robert, nuestro pastor, otros pastores de otras iglesias ven al equipo, ven los líderes y Pastor un poco bromeando le dicen, ¿no? Como, si yo tuviera el equipo que tú tienes, yo también haría lo que tú haces, ¿no? Y Pastor Robert medio bromeando dice, los hubieras visto cuando llegaron, no eran tan buenos, ¿no? Es decir, hubo una inversión de tiempo. Y esa, una marca de Pastor Robert, mi pastor, es eso, de que él cree en las personas. Y no es muy rápido siempre sigue dando oportunidades, sigue creyendo en las personas. Y ahí ves cómo sí había potencial, solo que a veces somos muy impacientes con el equipo, ¿no? Es Jesús mismo con sus discípulos, ¿no? Vemos los discípulos en los evangelios, vemos los discípulos en Hechos, parecen otras personas, como el Pedro de los Evangelios, al Pedro de Hechos, o el Juan, parecen otra persona. Y creo que es eso de Jesús 3 años con ellos, estando con ellos, estando con ellos. ¿Cuántos hubiéramos despedido a Pedro, no? Claro, o sea, desde que cortó la oreja al soldado ya lo hubiésemos botado. Sí, hubiéramos, pero así como Jesús creyó en ellos, eh, nuestra tarea a veces es no ser tan impacientes y creer en las personas o en el equipo. No ser impacientes es una palabra muy importante y no descartar no tan rápido a la gente porque eh, el-
no sé, a mí también me cuesta esa parte de decirle a alguien, oye, no, te equivocaste, no hagas nada, siéntate o sal, cambio a alguien. No, al contrario, al menos a mí me da como, ¿cómo lo ayudo? Porque sé que puede dar más, sé que puede hacerlo mejor y hay que estar ahí para ellos, con ellos para ayudarlos y encaminarlos, ¿no? Acompañarlos en su proceso. Porque nadie nace siendo perfecto y nadie es parte de un equipo perfecto. O sea, esto es en el tiempo y se va desarrollando. A mí me alegra, yo tengo en mi equipo, bueno, el equipo inicial que tuve, ahora ya varios de ellos ya están liderando algunos ministerios y me alegra porque tienen sus propios equipos y vienen y me dicen, ah, ahora entiendo, o sea, ahora entiendo de repente lo que cuesta formar gente y acompañar a la gente. El, también me estaba pensando en esto de los equipos y la gente cómo se equivocan y cómo nos levantamos. De repente, ¿cómo tienen ustedes, cómo era el cuidado del mensaje que le estaban compartiendo? Ya hablando de Biblia, de la palabra, eh, porque no a todos les gusta leer la Biblia y al adolescente puede ser muy perezoso también. Entonces no tiene muchas ganas de buscar la palabra y de leer o de orar, ¿no? ¿Cómo les trataban de enseñar esto también a ellos? Creo que la forma es clave. Creo que la Biblia no es que el adolescente no quiere Biblia o quiere conocer más de Dios. A veces la forma o la forma como entregamos el mensaje hace la gran diferencia. Pero también creo que había el corazón de esto, ¿no? Puede ser mi mensaje, por ejemplo, hey, tienes que leer tu Biblia, o puedo mostrarte por qué Dios desea que busquemos su palabra, ¿no? Entonces, yo creo, y no solo con adolescentes, sino en nuestro caminar con Cristo, tenemos bendiciones, tenemos privilegios que a veces si el enemigo quiere mostrarlos como imposiciones, cambia el hecho de lo que podemos tener o lo que podemos disfrutar de eso. Es decir, leer la Biblia es un privilegio. Muchas generaciones no tenían una Biblia. Ahora tenemos al alcance en nuestro celular muchas versiones que hubieran soñado las generaciones anteriores tenerlas el día de hoy. Imagínate en los comienzos de la iglesia cómo tener la palabra de Dios santa era, wow, era el privilegio. Entonces, si lo siento como una imposición de debo leer mi Biblia, pues al final nadie quiere mantenerse con una imposición de por vida. Pero si ves como un privilegio de disfrutar de leer la palabra y practicarla y leerla en una versión que puedas entender y todo eso, creo que esa es la mirada de muchas de las cosas que hacemos, ¿no? El hecho de poder conversar con Dios, tener una relación personal con Dios, de poder hablar cara a cara con Dios y experimentar su presencia y poder a ese Dios que dice no podemos ver, pero todos sabemos que hay momentos que podemos verlo, a Dios que dicen no puedes tocarlo, pero en verdad hay momentos que podemos sentir su compañía. Entonces es un privilegio poder acercarnos a Dios y tener esa libertad. Pero ¿qué sucede cuando lo sentimos solo como imposición, ¿no? Estamos aguantando la imposición y tienes que hacer, en vez de mostrarte el privilegio de disfrutar eso. Y creo que tratábamos de eso, de que no sea la imposición, de que no sea simplemente la regla o lo que debes hacer, o porque no, era el corazón de por qué Dios nos dice, ¿no? Búscame. ¿Por qué Dios nos dice, aliméntate de la palabra, ¿no? ¿Por qué Dios dice, medita en mi ley de día y de noche? ¿Para qué? Para que todo te vaya bien, porque quiero que te vaya bien, ¿no? No solo quiero que cumplas una norma, o no solo por una tradición, sino quiero que te vaya bien y que seas exitoso en todo lo que emprendas. Por eso te he dado mi palabra, donde hay sabiduría, donde hay guía, donde hay... es como una luz, como dice la lumbrera cuando caminamos. Entonces necesitamos esa luz. Es como Dios diciendo, hijos, estás caminando en la oscuridad, difícil ir por el camino que quieres. Alúmbrate. Entonces, ese es el corazón detrás. Y eso ayudaba mucho mostrar, creo, con los adolescentes el corazón detrás, ¿no? No solo la imposición. Y con adolescentes no funciona imposición, ¿no? Peor. Peor, Mientras está en más la contra. impones,
más quieren ir en contra, ¿no? Estoy de acuerdo con esta parte de cómo lo mostramos. Ahí hay otra cosa con el congregar, por ejemplo, que dentro de la iglesia yo cuando llegué lo escuchaba mucho porque yo decía, escuché una vez esta forma incorrecta de ver la iglesia porque un señor dijo, yo necesito ir a la iglesia, Dios me acompaña a todo lugar donde yo voy. Y luego escuché que una hermana le dijo, ¿no? Sí, pero la palabra dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces se me quedó muy grabado en la cabeza y decía, ok, no tengo que ir porque no tengo que faltar o se me va a hacer una mala costumbre. Y lo tenía así por muchos años. Y luego cuando gente me preguntaba por qué deben ir a la iglesia, le decía, porque eso es lo que dice la Biblia. Y le lo respondía así, ¿no? De la forma en la que la hermana respondió. Y luego, unos años después, mi pastor lee un salmo, Salmo 133:1, que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cambié la forma de responder respecto al congregar. Dije, ok, no es que vamos a faltar porque la gente se acostumbra a faltar, sino que vamos a congregarnos porque es bueno estar juntos como hermanos en armonía. Entonces, entiendo lo que dices porque, y pensar en eso, porque uno entiende diferente las cosas, las recibe e incluso las enseña diferente cuando lo enseñamos con el propósito correcto y no solamente como una regla, como una imposición. Porque reglas e imposiciones son paredes, ¿no? Y nadie quiere ir a una pared, entonces alguien quiere ir por una puerta. Entonces creo que es lo que uno entiende con damos una mejor explicación del mensaje. Entonces, me encanta. Es el corazón detrás, ¿no? Como el salmista que decía, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Ese es el corazón detrás, ¿no? No es la imposición de hacer algo, sino es el corazón de por qué Dios nos dice que hagamos algo, ¿no? Porque es un buen padre que quiere lo mejor por nosotros, ¿no? Retos, a lo que voy con retos es que es de repente de lo que decían como equipo, queremos lograr esto. O sea, porque uno arma siempre su plan de trabajo, ¿no? Bueno, hasta antes de la pandemia que nos cambió los planes de trabajo a todos, pero cuando uno inicia el año o está terminando un año, por ejemplo, estamos ya en septiembre, cuando estamos grabando, y decimos, ok, yo 2023 quiero lograr esto con los adolescentes, quiero alcanzar esto. ¿Cómo iban ustedes planteando sus retos como equipo de trabajo? Normalmente planeábamos el año, llenábamos agenda el año siempre como estos meses, mirando el año que viene. Siempre queríamos tener un mapa claro de lo que se viene, pero muchas de las cosas que teníamos ya eran establecidas en el tiempo eh, y queríamos sumarle al siguiente nivel. Y ese es un gran reto. Cuando haces algo, entre comillas, que salió exitoso, el reto es mejorarlo para más adelante. Y eso siempre cuando planeábamos, cada cosa que hacíamos, siempre ese reto. Ok, no vamos a descansar en lo que hicimos, que salió bien, sino tenemos que sumarle valor a lo que ya hemos hecho. Entonces siempre un reto, pero se convierte también en una disciplina. El hecho de estar pensando en qué más podemos sumar, añadir, cambiar. Y creo que era, era nuestra mirada, involucraba esfuerzo, porque más fácil es repetir lo que ya hicimos. Sumarle algo diferente era un reto, pero creo que cuando consigues algo que costó, también lo disfrutas. Y eso era parte de lo que hacíamos con el equipo. Disfrutábamos decir, hey, lo llevamos al siguiente nivel y se pudo hacer, ¿no? Y creo que también celebrar eso ayudaba bastante al equipo, porque creo que yo tenía una frase, yo decía, uh, las personas, los que sirven en el equipo, no es que no están dispuestos a dar un extra, sino están dispuestos a dar un extra de algo que vale la pena. ¿No? No es que las personas no están dispuestos a servir, a dar un extra, sino que están dispuestos cuando algo vale la pena. Entonces era un poco eso, mostrarle que vale la pena lo que estamos haciendo y lo que está sucediendo gracias a lo que dan, ¿no? A nadie le gusta, por ejemplo, dar su tiempo, dar de sus finanzas, dar de lo mejor que tienen por algo que no está dando fruto. Entonces, parte de cómo llevamos al siguiente nivel es seguir dando fruto, porque más fruto nos dice, ok, voy a tener que hacer esto, voy a tener que esforzarme con esto, pero
el fruto me muestra de que es algo que vale la pena hacer. Y un gran reto, pero se disfrutaba también, ¿no? Cuando lo conseguíamos. Wow. Quiero tocar dos puntos más y el tiempo se va volando. Me hubiese gustado que estemos acá horas de horas. Pero el siguiente es actividades que ustedes tenían. Yo veía sus summer camps que hacían, sus campamentos de verano. Insomnia también es de Get Up. ¿Y qué más actividades tenían? ¿Y cómo armaban todo esto? O sea, ¿con cuánto tiempo se preparaban? ¿Cómo es que el equipo se distribuía? Y luego, ¿cómo involucraban a los chicos dentro de esto? Sí, teníamos, si ponemos el año calendario, teníamos, al comienzo de año teníamos I7, que era un programa de 7 semanas, de 3 días a la semana, donde los chicos que se inscribían recibían clases, tenían dinámicas, tenían diferentes actividades, porque es la etapa de vacaciones, ¿no? Entonces los padres están poniéndolos en natación, en tenis, están buscando qué hago con mis hijos, dónde los involucro, y la iglesia tenía una opción para hijos, para chicos de los que estaban mayormente no tan pequeños, sino de tercero a quinto de secundaria. Porque tal vez los más pequeñitos de primero necesitaban un cuidado más individual, pero en este caso los más grandes hacíamos esa actividad con los chicos de tercero a quinto de secundaria, que eso era I7, que era un programa de 7 semanas, de 3 días a la semana. Y dentro de eso también de verano teníamos el Summer Camp, el campamento de verano. Luego del I7, que es el intensivo de clases, tenían el Summer Camp. O sea, I7 era enero y febrero, Summer Camp era finales de enero. Como en medio. En medio, involucrada también I7, pero ya todos los que querían estar también en Summer Camp. Después, en el año teníamos ciertos sábados diferentes, como un sábado diferente, depende de la planeación. Pero otra de las cosas grandes que teníamos a mitad de año era el viaje misionero, que era aprovechando las vacaciones de julio. Entonces íbamos a una ciudad y hacíamos diferentes actividades. Con la iglesia local apoyábamos y llevábamos todo lo que podíamos para hacer ayuda social, pero también para hacer reuniones diferentes en las mismas iglesias. Luego, 31 de octubre, Insomnia. Teníamos Insomnia. Son una vigilia de toda la noche. De 10 de la noche hasta 7 de la mañana del día siguiente. Wow. Un programa de unas 9 horas seguidas, más o menos. Wow. Entonces, súper interesante, pero trabajo había detrás, pero hacía también una alternativa en un día donde muchos de ellos quieren hacer algo y fue muy bueno. Sí, porque ese día es el día de salir a tonear o lo que sea, o el adolescente también sale a estos eventos, ¿no? Insomnia, yo cuando lo vi en Trujillo, bueno, lo vimos por redes sociales, dijimos, tremenda idea. O sea, tremenda idea de poder tenerlos ese día. Yo sé que hay juegos, sé que hay palabras, hay mensajes, hay música, y tenerlos involucrados en un día que de repente pudieran haber estado haciendo cualquier otra cosa incorrecta, ¿no? Sí, no solo los de la iglesia, sino era una de las oportunidades donde cuando planeábamos, pensábamos, van a venir chicos, chicas que no son de la iglesia. ¿Por qué? Porque les atrae, porque ven algo diferente, porque amigos te invitan. Entonces, parte de hecho de lo que veíamos siempre en Emprendimiento es que iba a venir chicos y chicas nuevos. Esa era otra de las preguntas. ¿Cómo apuntaban a la gente nueva? ¿Cómo hacíamos con las personas claro, para que lleguen nuevas? También, ¿cómo los captaban? Y luego, ¿cómo trabajaban también con ellos? Bueno, el trabajo ya es parte del proceso, ¿no? De lo que hemos conversado. Pero ¿cómo apuntaban a ellos? ¿Cómo los captaban? Yo creo, el día de hoy, el evangelismo más grande es la iglesia. Pero no funciona si es que la iglesia no es atractiva. ¿Por qué? Porque podemos hacer actividades fuera, en la calle, o diferentes formas. Y de hecho funciona y es también nutritivo. Pero ¿qué es lo que vemos cada semana? Es cuando un amigo o una amiga, una chica, un chico, invitan a amigos a la iglesia. Si preguntamos quiénes conocieron a Dios a través de la iglesia, la mayoría va a levantar su mano, porque la iglesia sigue usando para eso. Entonces,
Ningún adolescente va a querer invitar a un amigo a un lugar que no es atractivo. ¿Por qué? Porque sabes que tu amigo te va a decir, ¿para qué me trajiste? Es aburrido, es largo, no estaban listos, dijeron que empezaban a las 4, empezaron a las 6 y no habían ensayado, no estaba bien armado todo. ¿Qué va a suceder cuando traes un amigo? Te va a decir, no fue tan bueno. Entonces tú no quieres quedar mal con un amigo. Pero cuando traes un amigo, una amiga y te dice, oye, estuvo divertido, estuvo bueno, la pasé súper bien, conocí gente y esto, y mira, ¿qué sucede? Hey, gracias por traerme. Entonces, el mayor evangelismo son esos adolescentes que se sienten con la seguridad de invitar a un amigo o una amiga a su iglesia. Entonces, cuando sucede eso, muchas personas van llegando por la primera vez. A veces me decían, cuando teníamos algo, un evento o algo, me decían, hey, ¿puedes postearlo aquí? Y me decían, porque tú tienes muchos seguidores. Y yo cambiaba un poco el chip y le digo, porque yo tengo más seguidores, por poner un número, ¿no? Como 3.000 seguidores, y un adolescente tiene 200. Yo le digo, ese adolescente tiene mayor capacidad que yo. ¿Por qué? Porque los que me siguen son pastores, son cristianos, son adultos. Muy probablemente casi nadie o ningún adolescente que no es cristiano me sigue a mí. Entonces yo puedo hacer un post, pero no tiene alcance. Pero ese adolescente que tiene 200 seguidores, tiene amigos del colegio, tiene amigos del barrio que no son cristianos, que podrían conocer a Dios. ¿Qué es lo más trascendente? No es lo que yo haga, sino es lo que él o ella haga. Entonces, muchos chicos, porque es su iglesia, porque sus padres los traen, porque ya han estado viniendo de siempre, vienen a la iglesia aunque no esté tal vez tan atractiva la reunión, pero vienen porque ya es su iglesia, pero no van a invitar a alguien a menos que eh, sea lo suficientemente atractivo para que ellos se sientan bienvenidos. Entonces, cuando hacemos una buena reunión, un buen planeamiento, cuando invertimos trabajo y esfuerzo a lo que hacemos, no solo es por lo que ya vienen, sino es una puerta abierta, a veces más grande de la que nos podemos dar cuenta, para que otros chicos que no conocen a Dios puedan conocerlo. Entonces no es solo por ellos, sino por los que van a venir cuando es un lugar donde son bienvenidos, donde encuentran un lugar atractivo, donde se sienten parte de, ¿no? Entonces, esa es una de las formas como llegaban muchos chicos. Cada semana llegaban chicos nuevos. Teníamos muchos chicos nuevos que vayan llegando. Y era por eso. No por marketing, no por solamente por lo que podíamos postear o las redes, sino por esa invitación de amigos, ¿no? De amigos y amigas. Y vuelvo a recordar también la importancia de eso, ¿no? De que sea atractivo, que sea divertido, pero cuando ya un adolescente llega muchas veces a una reunión de adolescentes, honestamente no buscando a Dios. Son muy pocos un adolescente que diga, voy a la iglesia porque estoy buscando de Dios, voy a la iglesia porque mis amigos me invitaron, pues están mis amigos, porque va a haber comida gratis, porque la música me atrae, porque por la chica que me gusta está ahí, no sé, por muchas cosas y no necesariamente por buscar a Dios. Y la verdad, para mí, está bien eso. No hay problema con eso. ¿Por qué? Porque yo quiero que lleguen a la iglesia. Ahora, ¿por qué un adolescente se queda? Porque tiene un encuentro real con un Dios real que lo ama. ¿Por qué? Porque en algún momento va viniendo una semana, 2, 3, y ya los amigos no es suficiente atractivo. Ya la música no me parece. Ya al comienzo ya me acostumbré a ciertas cosas. Pero cuando tienen un encuentro con Dios, eso es suficiente para que sigan viniendo y creciendo en su relación con Dios, ¿no? Wow. Me llena escuchar todo esto porque yo sigo trabajando con adolescentes y con jóvenes y sé que los chicos lo van a escuchar, muchos de los chicos que trabajan conmigo, y es, ok, a esto tenemos que apuntar, esto es lo que tenemos que buscar. Y bueno, para ir cerrando, la transición de salir de Grab, ahora seguir ya en un pastorado, ahora es
no fue fácil, me imagino, dejar de ir todos los sábados y ya no estar ahí. O quizás, o igual puedes ir, o sea, yo sé que no es como una restricción, pero es un cambio. Y cómo uno toma este proceso de dejar algo que tuvo por mucho tiempo y, no sé, imagino el cariño, se extraña la gente, que los chicos ya no nos vean también, o sea, debe ser algo loco. ¿Cómo fue la transición? Sí, realmente ya estaba en la mente el hecho de en algún momento hacer el cambio de liderazgo con los adolescentes. Entonces no fue tan difícil, pero así como yo hablaba con los adolescentes cuando pasaban de grapa central o el grupo de jóvenes y no le ponía más drama al asunto, igual conmigo mismo en cuanto a eso. Porque como digo, algo más grande que solo la parte donde estoy. Y es algo que como líderes siempre debemos recordar, ¿no? Cuando en este caso nuestros pastores ponen algo en nuestra mano, lo tomamos para hacerlo crecer, florecer, queremos dar lo mejor ahí. Pero no lo agarramos tan fuerte como para que sea difícil dejarlo. Porque no es nuestro, sino es algo que han puesto a mi cuidado de parte de mis pastores y de parte de Dios, pero yo no soy dueño, soy solo mayordomo. Cuando nos sentimos ya dueños de algo, es difícil soltarlo. Pero cuando somos mayordomos, no es tan difícil porque esto es de Dios, esto es de nuestra casa, entonces alguien más lo va a tomar y yo voy a tomar esto y es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, tampoco me encantaba, me encanta estar ahí y con los adolescentes y todo eso, pero tampoco era como mío, sino era algo que habían puesto en mi mano y mi tarea era hacerlo crecer, florecer, mejorar y de hecho se extraña y hay detalles, pero justo en base a esa pregunta tuya, justo estaba pensando en algo que alguna vez le he mencionado, que es, alguna vez, el año pasado aparecí por ahí cuando iba a Insomnia, pero ya no estaba en Grab, entonces fue y lo veo ahí, Pastor Selmar, que ahora es el encargado de Grab, el pastor de Grab, y estaban ahí haciendo todo para un Insomnia online. En ese tiempo todavía no se podía presencial. Y él me pregunta y me dice, ¿lo extrañas? Y yo digo, sí, pero no. Esa fue mi respuesta, no, sí, pero no. Extraño a la gente, extraño a los chicos, pero la presión y el trabajo detrás y todas las cosas que a veces no todos ven de lo que hay detrás del ministerio, fue medio en broma, ¿no? Pues sí, pero no. Pero de ahí me puse a pensar, y esto es un poco el corazón y mensaje para aquellos que trabajan con adolescentes y en el ministerio, eso no existe. El ministerio no existe, yo quiero esto, pero no quiero esto. Es un paquete. Hay el privilegio de servir, de la gente, de disfrutar de la parte de las historias, pero hay trabajo, hay esfuerzo, detrás de escena hay mucho de inversión para que algo florezca. Entonces, yo quiero todo el paquete, porque quiero esto de disfrutar, del gozo de ser parte de algo que trasciende, pero no quiero desechar esto, porque viene en paquete. Y mucho del trabajo, del esfuerzo, de ver algo florecer que han puesto en nuestra mano, involucra el paquete entero. Entonces, no, no te desanimes por el esfuerzo y el trabajo que hay detrás, porque también hay un fruto de eso, ¿no? Entonces, de ahí mi frase es, yo quiero el paquete completo de todo, ¿no? Ya. Oh, he disfrutado mucho la conversación, Willy, de verdad. Gracias. Gracias por el tiempo, por venir al podcast. Sé que la gente va a salir muy contenta de ver esto, de aprender un poco más y de conocer tu experiencia, de saber cómo has podido desarrollar este ministerio y también dejarlo. Entonces, aunque suena extraño, ¿no? Pero no nos pertenece, lo acabas de decir, no es nuestro. Solo estamos siendo mayordomos trabajando en algo que nos acaban de encargar. ¿Qué podrías decirle de repente a la gente que está iniciando en el Ministerio de Adolescentes y Jóvenes? ¿Cómo los podrías animar o cómo los podrías retar a ellos que están empezando? El privilegio de ser parte de la vida de ellos es único. Yo mirando ya de este lado, estando
fuera del ministerio con adolescentes, una de las cosas que puedo decir ahora mirándolo de adelante para atrás es de disfrutar aún más ese privilegio de estar ahí. Cuando dicen como lo que tú diste a los adolescentes, yo puedo decir lo que ellos dieron mucho más a mi vida. Me hicieron mejor. Me hicieron mejor, invirtieron, pusieron cosas en mí únicas y yo soy un mejor Willy por haber estado con los adolescentes. Entonces, a veces cambia nuestra mirada porque muchos decimos que los adolescentes no son fáciles, son difíciles, son cambiantes, a veces no hacen caso, son rebeldes. ¿Cómo miras los adolescentes? Es cómo los tratas, ¿no? Entonces, que nuestra mirada cambie y decir, pero ellos son el presente, pueden hacer la gran diferencia en este tiempo, en esta etapa de su vida. Necesitan solamente conocer el corazón de personas que en verdad digan, no es mi trabajo, no es solo algo que hago, en verdad me importas. Y eso hace la gran diferencia. Si tú estás trabajando con adolescentes y estás escuchando este podcast, con todo mi ánimo, con todo el corazón, te animo a que des lo mejor por ellos, porque es un gran privilegio servir con ellos. Gracias, Willy. Gracias a toda la gente que estuvo viendo. Así que gracias por llegar hasta este momento. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si esto ha sido de bendición para ti, quiero recordarte que puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram, donde vamos a estar semana a semana compartiendo no solo los episodios que vienen, sino también contenido exclusivo y material que va a ser de edificación para tu vida. Gracias por estar aquí. Puedes etiquetarnos, compartir el link de YouTube. Puedes también buscarnos en TikTok, en Instagram y en todas las redes sociales donde el podcast está. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.